Hola, estamos aquí en Casa Vieja. Se abrieron sus puertas y se tiende el puente entre vos, entre ustedes, quien está aquí, Marilyn, las visitas, las historias, los recuerdos. Y por eso te quiero contar un poco relacionado a la visita que hoy va a llegar a Casa Vieja, una tradición, un poco anécdota, un poco leyenda, algo que en un tiempo y en algún lugar sucedió, pero que aún sucede en estos días. Parece que era un 29 de julio, cuando un joven médico peregrino andaba por el norte de Italia, en la región del Véneto, y estando con apetito, una familia muy humilde notó esto en quien sería luego San Pantaleón y lo invitó a comer. Claro, eran muy humildes. Sirvieron algo que era muy económico y eran los ñoquis, hechos con harina, con papa, algo muy sencillo, muy accesible, y le sirvieron esto a este joven médico un 29 de julio. Claro, además era fin de mes y era muy poco dinero el que había en la casa. Hecho esto, el joven muy agradecido le deseó prosperidad, le deseó una situación económica que iba a verse favorecida con el tiempo. Sucedió que muy pronto, en las cosechas que continuaban a ese encuentro, tuvieron una cosecha importante que les dio dinero para poder subsistir varios meses a esta familia tan generosa. De allí que quedó en la tradición de esa zona que cada 29, cuando las arcas están un poco vacías, las familias que estaban un poco en mejor situación, invitaban a las más pobres a comer ñoquis. Pero además, como un gesto de agradecimiento por aquello que había sucedido con aquel joven médico, luego San Pantaleón, les dejaban un billetito, unas monedas, abajo del plato, para que esta gente, al retirarse, se llevara esos dinerillos para poder seguir adelante en la mantención del hogar, en poder solventar los gastos de la familia. Y así siguió, porque hoy vieron que es muy conocido, muy común hablar de los ñoquis del 29. Esta tradición y costumbre que viene de los inmigrantes italianos. Así que hoy por hoy se hacen estos ricos ñoquis, se comparten, pero si seguimos al pie de la letra de la tradición, tenemos que dejar un dinerito abajo del plato, comer, estar contentos con lo que estamos comiendo y satisfechos, y al terminar de comer, retirar el billete, guardarlo o la moneda, no utilizarlo, hasta el próximo 29, lo que garantiza es que habrá dinero, habrá un buen pasar hasta todo el mes, hasta que llegue el siguiente 29. Y así los ñoquis del 29. Ahora, un detalle, la tradición italiana dice que no se cortan, se comen solo con tenedor y no deben ser cortados. Bueno, te quería contar esto porque hoy va a ser muy italiano Casa Vieja. Hoy vamos a recordar de pronto a los inmigrantes, a los abuelos que vinieron de Italia, en especial abuelos de nuestra visita, de Beatriz Sampaolesi, que es muy de Italia, sus ancestros, por eso ese apellido, que va a visitar la casa ahora, dentro de un ratito. Así que quédate ahí así charlamos con ella y luego no te llega, pero no sabés con el licorcito de mandarinas que vamos a brindar junto a Beatriz, aquí, en Casa Vieja.
Y aquí estamos de nuevo en Casa Vieja y muy, muy felices porque golpearon, abrimos la puerta como siempre y ¿quién estaba allí dispuesta a encontrarse acá, a encontrarse no solo conmigo, sino con recuerdos, con historias, con muchas cosas para contar? Y ella es Beatriz Sampaolesi. Bueno, un gusto, Marilyn. Un gusto grande, grande estar acá en esta casa vieja, que así que es una especie de símbolo, ¿no es cierto?, de un pasado que realmente nos demanda, nos llama, nos convoca, porque nosotros creo que ahí hay una identificación entre nosotras, realmente tener muy cerca a nuestros antepasados. Claro, claro. Muy cerca de nuestra vida, sí. Nombrarlos siempre, sí, tener ese recuerdo vivo de sus anécdotas, de sus cosas y de sus historias que fueron tan ricas. Qué lindo esto que decís, porque bueno, nos conocemos con Beatriz y tenemos muchas cositas que nos identifican, además escribe, integra la Sociedad Argentina de Escritores, la filial de esta ciudad, pero yo creo que estaba bueno encontrarnos en Casa Vieja, que tiene todo esto que decís y que la conocés porque suceden otras cosas y has compartido aquí. Y creo que está muy bueno esto de valorar, de tener en cuenta las raíces, porque junto con las raíces vienen todos estos valores que nos han transmitido, claro, ¿no? Que sí, y claro que sí. También Casa Vieja, como proyecto, como propuesta, intenta recuperar valores comunitarios, valores humanos, volverlos a instalar si están un poco olvidados, y creo que en gran parte están en vos y están en mí, metidos, contados, vividos por nuestros abuelos, nuestros padres. Claro. Y bueno, y te quiero traer por ahí para charlar. Yo quiero ver a esta Beatriz allá lejos, y ya me voy de Beatriz y veo de dónde viene. Es decir, un poquito quién eran los abuelos, quiénes eran, tu ascendencia marcada es italiana. Vamos a traerla a Italia también acá por Casa Vieja. Yo tengo toda la vertiente completa. Contame un poquito. Todos mis abuelos son italianos. O sea, 4 abuelos que 3 conocí. Uno no, porque murió muy joven. El papá de mi mamá murió muy joven. Pero él era nacido acá en la Argentina, pero hijos, por supuesto, de italianos. De genovés y de una criolla. Bien. Una criolla que era descendiente de doña Casiana Ortiz y Vergara, que era una mestiza. ¡Oh, qué linda historia! De una india con un español. Mirá. Y que figura en la parroquia de Coronda, casados en primeras nupcias. ¡Qué linda historia! Sí, así que yo desciendo de toda una serie de abuelos gringos con unos ojazos celestes maravillosos. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué churros! Mi papá, que tenía unos ojos preciosos, pero metió su gotita, doña Casiana Ortiz y Vergara, vertiente del lado de mi mamá. Claro, y de ahí nos tiñó a todos. A todos con sus ojitos oscuros y su pielcita oscura también. Mirá vos, ¿viste? Pero qué linda historia. Porque esos descendientes de los antiguos habitantes de los indios de la tribu de los Corondá, en Coronda. Claro. Ahí se hace la mezcla. Ahí se hace la mezcla, allá, de la parte de mi mamá. De tu mamá. Mi mamá morochita, ojitos oscuros. Bueno. Qué lindo. Yo tengo también, vos sabés, parte italiana, en la parte española por parte de los papá y mamá de mi madre, y la mamá de mi mamá era Bassi y Guerra. Claro. Italianos. Claro, Nunca profundicé tanto. Yo sé que eran de Portonovo, pero ahí me quedé. Más me fui por los otros lados de mi padre y de mi abuelo materno. Pero vos sí, contame ahora, esa es la mamá. Y la mamá. ¿Tu papá venía?
mi papá, San Paolesi Buscarini. Claro. San Paolesi pertenecía a la zona del Adriático, allá, en Ajá. Le Marche, la zona de Ancona, Recanati. Él era de Recanati. Y la nona Buscarini, era de Piacenza, cerca de Turín. Qué lindo. Después, mi abuela, María Teresa Cuggiani, era de Novara. Sus padres eran de Novara. Y se casó ya, pero con un argentino, con este morochito, Fino Chieti, hijo de genovés, pero con la vertiente indígena que te cuento. Claro. Entonces, allí están, esos son mis ancestros. Y mi abuela escúchame. María Beatriz. era Cuggiani. Sí. Beatriz, ¿cuáles? ¿Algunos vinieron de Italia? Sí. Y ya grandes, Sí, hablando no, el idioma. Jovencito. No. Ajá. Mi abuelo tenía 17 Bueno, años cuando claro. vino. Manejaba bien, hablaba en italiano. Hablaba, por supuesto, Sí. por supuesto, claro que sí. Él no sabía escribir, leer y escribir. Sí. Recibió una educación diferente a mi nona, que no sabía ni leer ni escribir. La nona Mamá de mi papá. Venía también de Buscarini, Italia. la de Novara, claro. Ella Venía también de Italia. Sí. Lo que ellos diríamos vinieron- hoy analfabeta Fueron, en ese sentido. claro, de fueron, no saber leer y escribir. A fines del siglo XIX. Claro. Claro. 1800. Si mi papá, mi tía, la más chica, que nació acá en la Argentina, de ese matrimonio de don Antonio y de Teresa, nació en el 23. Claro, como mi madre. Claro, El otro día calculábamos con un familiar que más probablemente estos abuelos, tanto los tuyos como los míos, han llegado a Argentina en 1870 Sí, y claro, algo. sí, en la primera, en Sí, una de las sí. primeras. Que decíamos, bueno, no tantos después de la Constitución Argentina, Claro, 1853, claro, si lo estaban vemos, allí. es tan breve nuestra Sí, historia tan todavía. breve, ¿eh? Tan breve, nuestra tan breve. historia, Y casi sí. que podríamos decir que todos somos de alguna manera protagonistas, porque uno dice, si 100 años, ya calcular, ya con la edad de uno, 100 años son unos añitos más, Sí. y pertenecemos a toda esa historia, a toda esa etapa fundante, del país. Qué hermoso, qué hermoso. Fundante, ¿por qué? Porque la organización nacional, ellos Exacto. vivieron esa parte. Vivieron esa y de parte. esa Estaba ahí recién luz. nacida y en proceso. Y en proceso absoluto, claro. Beatriz, te Sí. paso a cositas quizás más del cariño, más íntimas con estos Sí. abuelos que conociste sí. menos uno. Yo no conocí a ninguno, Claro. solo el papá de mi padre, que era muy serio, muy suizo-alemán, con un contacto mínimo. Sí. Pero qué lindo esto que vos los tuviste. Sí, los tuve. ¿Los pudiste disfrutar? Mucho. ¿Aprendiste Sí, algo sí. del idioma, Sí, del sí. italiano con ellos? Eso es una cosa que encontré también en la Asociación Italiana, porque conversando con tanta gente que Claro. tiene nuestras mismas raíces, me decían esto y que confirmaba lo que a mí me había pasado. Los abuelos no querían hablar en italiano. ¿Has sabido? Me han No, contado otras personas no, ese no. tema. Vamos a hablar. Decime una palabrita en italiano. Y ella me miraba como que no quería. ¿Qué sería? ¿Nostalgia? No, el dolor enorme de esas personas de haber dejado De su haber tierra, dejado su tierra. por la guerra, por la hambruna, por Claro. tanta cosa que vivieron. Entonces, el nono era muy callado y la nona también, pero ella sí, bien tana, Sí. en sus costumbres, limpia, cocinera maravillosa. Hacía unas masas de tallarines los domingos sobre esas mesadas grandes Sí. de azulejos blancos donde se pasaba, se traducía. Y ahí te detengo un poquito, Beatriz. Volviéndome a esto del hablar. ¿No los No. escuchabas hablar entre ellos en tampoco. italiano? No. Y ya Yo manejaban lo bien el siento. español, porque habían pasado quizás 15 años más, 20 años más, y ya manejaban el español, Y habiendo claro, venido sí, hablando el sí, italiano. sí. Y ya el abuelo aprendió, el abuelo era un hombre muy, muy inteligente. El abuelo aprendió a escribir italiano, era jefe de correo. Ah, claro. Él además fundó una casa de ramos generales, grande, enorme,
vendían de todo. Muy típico de la época típico de la también, época, pero el nono, un empuje extraordinario. ¿Y eso estaba en Coronda? No. ¿La de Ramos Generales? Nosotros tuvimos, el origen de nuestra familia es Wildermuth, departamento San Martín. Ah, mirá, no lo he escuchado. No, claro, es un pueblito que después se llamó General Basilio Bustos, que nadie lo reconoce por ese nombre. Ajá. Todo el mundo. ¿Por qué? Porque en los años antes de en la preguerra, vinieron alemanes a vivir a la zona y compraron extensiones enormes de campos, riquísimos, y don Oscar Wildermuth compró terrenos y donó para que el ferrocarril Mitre pasara por allí para que se llevara las carnes y los granos que ellos sembraban, que ellos tenían en sus campos, y los mandaban a Buenos Aires en ese famoso tren, que por yo eso veía ha quedado el nombre. Y por eso quedó el nombre gesto de Wildermuth, porque él lo fundó y él entonces tuvo ese gesto. Tuvieron, claro. Así que los abuelos en el silencio que les provocaba el dolor, ¿no? Después de la partida, que habrán dejado familiares, porque uno no lo piensa, pero si lo hiciéramos hoy, es dejar no solo la raíz, la historia, los lugares, familias, amigos, ¿no? Así que ellos eran no hablar el italiano. No, ellos no. Y hablaban un tímido castellano, no ese, digamos, esa mezcla que hubo muchos italianos en la región que hacían un castellano un poco endurecido por la... Esa, ¿cómo te diré? Marcaban mucho las consonantes y, bueno, una cosa que mis abuelos no, ellos no. Y yo, una de las anécdotas que tengo y que recuerdo, que yo era chiquita, que habré tenido 5 años, y mi abuelo me decía Butí. Vení, Butí, vení. En lugar de Beatriz, Butí me decía. Entonces, él arrastraba una sillita de Viena, ¿viste esas sillitas antiguas de Viena? Y se ponía así, horcajadas de la sillita, apoyando sus bracitos así, y yo me llevaba una sillita muy peticita de esas de paja, chiquita, y nos sentábamos los dos en la vereda a la tarde a ver pasar el tren, a ver la gente que llegaba al negocio, y todo era en silencio. Mirá vos. Él no me hablaba, no hablábamos. Mirá. Entonces yo me acuerdo de esos silencios y de esos atardeceres de verano maravillosos que se oían las ranas y las chicharras del canal y nosotros dos, pero ese recuerdo para mí es algo... ¿Y qué imagen quizás para escribir también? Sin duda lo habrás escrito. Sí, lo tengo todo ahí, pero... ese silencio que insisto, el silencio del dolor y de quizá decir, si recuerdo, duele. Duele, claro. Si nombro, duele. Si digo una palabra en mi idioma de mi patria, la patria, duele, ¿no? ¿Y qué otras anécdotas recordás? Vos decías, bueno, la nona cocinera, con las cocinas, la comida italiana. ¿Qué comida recordás? Y las famosas pastas, todas las pastas que podía haber, se cocinaban allí en la casa y se trabajaba mucho. Se trabajaba mucho y había un orden, una limpieza. Yo me acuerdo que las mujeres trabajaban y limpiaban sus casas, y tengo una de las tías, la más chica, que yo le recuerdo cómo cantaba. Tenían todas unas voces, integraban el coro. Todos los hermanos, que fueron 9 esos hermanos de ese matrimonio de Teresa y Antonio, eso eran los tíos abuelos tuyos. Claro, serían tíos abuelos míos. Bueno, todos cantores. Todos cantaban y integraron los coros en Colonia Belgrano, porque queda muy cerca ese pueblito de Colonia Belgrano. O sea que ellos vinieron con hermanos también, todos de Italia o algunos. No, vino. El nono vino porque él tenía un hermano en San Martín de las Escobas. Y la nona vino porque tenía un hermano en Buenos Aires, el tío Pietro. Entonces, después las familias se juntaron y el nono y la nona se casaron en San Martín de las Escobas. Mira. Y bueno,
Las historias. Esas son las historias que uno guarda y que tiene, cada vez que lo recuerdo y que lo cuento, ¿no es cierto?, me llena de mucha emoción. Y Beatriz, entonces quizás por ese silencio no estuviste al tanto tampoco de vivencias de ellos allá antes de venir, de que te hayan contado por qué realmente en situación ya particular vinieron. ¿Nunca tuviste esos datos, al menos, o contados por tu mamá? Claro, mi vida con ellos fue hasta los 10 años, que falleció el nono a los 10 años, en el año 52, porque en el año 50 vino un tornado y se llevó todo el negocio que había fundado que la familia, estaba en esta localidad con el nombre, en el Wildermuth. Sí. Y bueno, se llevó y se perdió todo. Y ahí se desmembró la familia y nosotros nos vinimos a Coronda con mi papá y mi mamá, que mi mamá fue a trabajar ahí a Wildermuth como maestra. Y ahí lo conocí a mi papá. Así que bueno, todas esas historias, ¿no?, que ya te digo, creo que pertenecen a muchas familias. Creo que se identifica y enlaza a un montón de descendientes y familias que han venido de Italia. Y vos tuviste la oportunidad de volver a esa patria de tus abuelos, a Italia. Estuve en Recanati, y yo cuando me paré en medio de esa plaza medieval maravillosa, yo decía, pensar que mi nono vio esto. Porque, claro, son cientos de años que ese pueblo se mantiene, esa ciudad es medieval. Y el apellido de San Paolesi viene también del 1600, claro, me decías. Claro, del 1600, porque tengo unos primos que fueron a Italia y se contactaron con María Katia San Paolesi, que es una descendiente. Hay muchos San Paolesis allá, inclusive. Hay 2 héroes de la guerra. Mirá. Yo los vi en una placa enorme de mármol en Recanati, y estaban los nombres de Juan San Paolesi y Giorgio San Paolesi, que eran héroes de la guerra. Si no han sido un primo, ¿cuánta historia puede haber ahí? Y este año, el anteaño pasado, viajó un primo hermano, sería una sobrina, hija de un primo hermano, viajó a Italia y se contactó con María, la escritora. Con esta escritora. Mostrame, a ver un poquito. Con esta escritora. Que una familia, un territorio. Un territorio. Ajá. Entonces, acá, ella publicó un libro, pero un libro que es realmente una investigación pero muy exhaustiva, es antropológica, económica, sobre los San Paolesi, por lo que veo, sobre esa familia. Sobre esta familia, ¿no es cierto? Que ellos habitaban el campo en una zona que se llamaba Squartabue, que es la zona rural de Recanati. Claro. Y de ahí son tus ancestros. Y de allí son mis ancestros. Y esto es del año, el origen primitivo de la familia de 1600. Y esta señora, yo le escribí ahora, y ya dijimos que nos íbamos a comunicar, que yo tenía cosas escritas del lado de acá. Sí, como decía Cortázar, usted dice, vos, María Katia, tenés lo del lado de allá, y yo tengo las historias del lado de acá. Entonces, Beatriz, vamos a ver. ¿has escrito en español? Sí. Vos que te gusta escribir, no sé si en prosa o en poesía, algo de toda esta vida tan italiana que llevas en el corazón. Empecé, este librito lo traduje, empecé a traducirlo porque es arduo. Porque vos sí manejas bien el italiano, pero el italiano lo manejo, no puedo decir que soy experta, porque la traducción no es una cosa sencillita. Pero lo estoy traduciendo de a poquito, y está la familia, mi familia está fotografiada aquí, están mis abuelos, porque esta sobrina, hija de ese primo hermano,
mandó fotografías y está publicado aquí. Qué lindo. El nono y la nona. ¿Lo tenés ahí? Sí, lo tengo, espérate que no lo... Ahí no tenés una marca, no sé si será eso. Por acá va la traducción. Ah, por ahí va la traducción, una tarea, uy, qué Ay, tarea. cómo no lo marqué, bueno, no importa, porque esto no es muy televisivo, que digamos. Sí. Pero ya lo voy a localizar. Beatriz, contame un poquito, porque lamentablemente las visitas van y vienen a esta casa. Sí, querida, y tenemos a nuestro productor, a Mauro Ortega, que le agradecemos siempre su paciencia su divina. Enorme paciencia. Contame un poquito vos como viajera en Italia. Sí. Contame un poquito, qué onda para el que nunca fue, qué te gusta, o qué vivencia tuviste, algo en especial, alguna anécdota de algo lindo que te pasó en algún viaje. Bueno, nosotros lo que pasa es que organizamos hace ya bastante tiempo, yo tengo que volver a Italia, pero en el 2014 hicimos ese curso que se hace, en aquel entonces en Camerino se hacía, de la Dante Alighieri, hacíamos un mes de estudiar italiano por la mañana y por la tarde hacíamos las excursiones y los fines de semana visitábamos las ciudades más importantes. Sí. Entonces, claro. ¿Qué te quedó? ¿Qué de pronto, qué imagen, o en dónde te pareció decir, bueno, ahí podría haber estado mi familia antes, alguna vez? ¿Qué momento, qué lugar te llevó? Bueno, es que justamente cuando estuve ahí en Recanati, en el centro, en la casa de Leopardi, del famoso poeta, Giacomo Leopardi, yo decía, Dios mío, cuánta cultura, cuántas cosas hay aquí. Y fui al lugar donde Leopardi escribió ese poema al infinito, que él se sentaba por las tardes, después porque es una familia muy rica la de Leopardi allá, con muchos viñedos, extraordinarios viñedos, vinos, y entonces que de paso ahí nos convidaron en ese lugar, nos convidaron el vino de esa, ¿cómo se diría? De esa bodega. Esa bodega. Y bueno, donde él se sentaba y escribió ese precioso poema, al infinito, y realmente vos te sentás ahí en ese espacio y vos decís, sí, es tal cual. Porque ahí el paisaje se agranda, es enorme, es una planicie enorme. Es preciosa la zona del Marque, es maravillosa. Y con esos sembradíos, esos ¿Y qué sentiste cuando estuviste ya precisamente, no digo en la casa, pero en la ciudad, en la zona de donde vienen esos abuelos? Justamente todas esas sensaciones muy encontradas que vos decís. Y mi abuelo de este lugar, haber ido al páramo aquel, porque de allá de Italia, ese lugar que era ya bello, porque en aquel entonces cuando ellos llegaron, eso era pampa. Sí. Ya los indios ya se habían ido, ya estaban corridos de alguna manera, pero la parte esa de fundar todo, por de eso, todo yo de digo la qué nada. difícil o eso qué, yo digo, no sé si es heroísmo, después poder mantenerlo en el silencio, porque no solo en el caso tuyo, que es el de muchos gringos y el de muchos inmigrantes, que callaron lo de allá, pero también callaron sus primeros tiempos acá. Trabajaron, cuero duro y bueno, y ¿no? No digo que eran menos quejosos, pero quizás ahora somos más quejosos o más de mostrar nuestras hazañas, ¿no? Exacto. Ellos todos lo vivían muy para adentro. Y una actitud que yo recuerdo mucho de mis tías y de mi familia, y que creo que es una condición también del italiano, ese sentir que de pronto se traduce en lágrimas, ¿no? En momentos un poco, no llegaban a la depresión, pero sí a muy emotivos. Esa emoción, una emoción contenida. Ahora, cuando se divertían, bueno,
¿Qué Las recordás mesas, de eso? Contame bueno, un poquito, las mesas de fin porque de- después tenemos que ir Bueno, redondeando. Las mesas de fin de año eran increíbles, pues yo tenía 19 primos, era una Qué cosa divino. impresionante, las cosas que hacíamos, bueno, el campo y todo ese pueblito era nuestro. ¿Y ahí Entonces, volvían a las costumbres italianas? ¿A sus bailes? bueno, ¿Eh? no tanto. Ajá. Estaban más asimilados a la cultura. Ah, Les bien. gustaba el tango mucho, les gustaba Mirá. mucho el tango, les gustaba Sí. el folclore, les gustaba eso. Pero claro, cuando escuchaban una ópera o alguna cosa así, ya O una tarantela. era otra la historia, claro, Sí. claro. De Beatriz. una radio lejana, Sí. lejana. Beatriz, Sí. no me di cuenta que si pasabas por Casa Vieja trajeras algo que habías escrito. Ay, ¿No recordás algo claro. breve que hayas escrito? Y cosas, no, porque son historias. Sí. Es como, en poesía no he hecho. Sí. ¿Y en qué has poesía, escrito? soy- ¿Historia? La historia he concreta? recopilado porque mi mamá, que era también muy lectora, mamá era muy lectora, papá también le gustaba mucho leer, y ella dejó muchas cositas escritas, me dejó cuadernos escritos con mirá. memoria. Y eso yo, mira, en el tiempo de la pandemia me puse a pasar todas esas historias. Y qué eso lo lindo. tengo guardadito en mi computadora, lo tengo ahí. Bueno, pero escribís y lo muy tengo, lindo, y lo- muy bien lo escribís. tengo. Habrá que un poco desempolvar Y hay eso y que- ver y qué hay se que, puede qué sé hacer, yo, ¿no? sí, realmente. Beatriz, es re lindo charlar con vos. Yo no quiero dejar pasar también tu vivencia en cómo entendiste esto de ser descendientes de italianos y de buscar hermanos italianos. Has presidido muchos años la Asociación Italiana de esta ciudad. Yo siempre digo de Santo Tomé, pero esto se puede ver en todo el mundo. Santo Tomé es una ciudad en la Argentina, Sí. y bueno, y en la provincia de Santa Fe. Y vos estuviste muchos años. ¿Qué encontraste allí? Bueno, ¿Qué buscaste y qué encontraste? todo se dio por una cosa, una casualidad, ¿no es cierto? Una amiga que me dijo que estaba estudiando italiano, bueno, y llegué, y es como que se hubiera abierto en mí una puerta, una cosa que le diera como sentido, como no sé si un cierre o una apertura de rendir homenaje a los abuelos. Eso lo tengo siempre presente. O sea, recordar a los abuelos, a todos los abuelos, y a estos descendientes que gracias a Dios mantenemos una familia muy unida, con mucho amor, con mucho cariño, y entonces ese tesoro allí yo lo pude vivenciar y de alguna manera encontrarme con tanta gente que vivía las mismas cosas que yo. Claro, además Como- creo que hay como una doble patria, ¿no? Sí, Como sí. vos decís, los abuelos Sí. se asimilaron la cultura, Sí. y yo lo que noto, porque también tengo todas estas Sí, sí. sangres mezcladas, Mezcladas, claro. y que aman profundamente a esta patria, ¿no? Sí, Son sí, muy sí. patriotas, Sí, muy, sí, sí. muy llenos de argentinidad, Sí. y a la vez el corazón puesto Sí. en aquella patria lejana, sí, tanto sí. los que vinieron como los descendientes, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces a veces digo, pucha, es como que son más patrióticos que nadie, Claro porque que sí. saben lo que es tener lejos a la Claro, patria, claro, claro. y por eso saben Por eso, amarla, sí, ¿no? Saben amar la patria. Mm. Sí, y en eso mis abuelos y toda la familia fueron muy patriotas y les interesó la política y les interesaba todo. Y bueno, asimilados a esta realidad que para ellos muy dura, pero que después la vida se encargó de devolverle con los hijos, con los nietos, la felicidad de familia que también Claro. estaban buscando, ¿no? Y los tiempos luego de descanso, cuando les Claro, tocó claro. llegar, los que pudieron llegar a la vejez en la Argentina, Claro, ¿no? claro. Beatriz, tendríamos que querida. seguir charlando, Sí. pero el tiempo de Casa Vieja, y hay que cerrar las puertas, y Sí, ya sí. anocheció. Sí. Me olvidé decirte, te iba a decir bonacera. Buonasera. Cuando llegaste, yo también Buonasera. estoy haciendo algo de italiano Y nuevamente. Sí, ella es alumna nuestra, por supuesto, claro. de la asociación. Sí. Yo dejé la presidencia el año pasado, como te dije, Sí. después de 10 años. Gracias a Dios, ahora está otra persona muy querida, Alba Miño, y esa comisión de la Asociación Italiana
que somos amigos. Realmente. Claro que sí. Amigos. Yo estuve en sus primeros tiempos, no la comisión. Y es importante decirlo que ella es alumna de nuestro idioma. Estoy aprendiendo de nuevo italiano porque estaba media olvidada. Claro. En cualquier momento me voy a dar una vueltita allá por los de mis ancestros también, allá por Portonovo, algo así, que era el lugar de parte de mi ascendencia. Beatriz, acá siempre tomamos un licorcito. Para cerrar el encuentro en Casavieja. ¿Cómo no? Espero que quienes hayan visto nuestro encuentro se identifiquen, sean descendientes de italianos, de alemanes, de españoles, porque de alguna manera hay sentimientos, historias que son comunes. Y vamos a brindar ahora con el licorcito de mandarinas. Porque es la onda de los abuelos también. En este caso hecho por una amiga, por Neri. Y bueno, seguimos ahora disfrutando. Seguimos entonces con licorcito de mandarinas y terminamos, como siempre, Beatriz, con un jueguito. A ver. Que ahora tiene algún cambio. Ajá. Porque para ir cambiando, uno es el de siempre, pero te hago otro, breve, que es un recuerdo de si tendrías que jugar un juego de la niñez. ¿Qué juego jugarías? La casita arriba de los árboles. ¡Ah, divino! La casita arriba de los árboles. Brindemos por eso. Brindemos por ese recuerdo. Los paraísos llevábamos hasta almohadones, subíamos. ¡Qué hermoso! Bueno, y lo otro, está muy rico ese licor que hizo Neri. Está como las abuelas, ¿eh? Con mandarina de cáscara gruesa y fuerte. Muy y el otro, rico, para ir despidiéndonos, si elegí un color. A ver. El verde. Verde. Si pudieras pintar de verde algo que no es verde, que del mundo, fueras la gran pintora del mundo, ¿qué pintarías con color verde? Toda nuestra patria. Qué lindo. Toda su extensión, todo su territorio de verde. Que cobrando la significación y el simbolismo del verde, que es la esperanza. La esperanza. Y como decía mi padre, siempre, nunca pierdan la ilusión, nunca pierdan la esperanza. Bien. Así que sin duda quienes vinieron, tema de inmigrantes también, la esperanza, vinieron llenos de esperanza. Sí. Muy bien, que así sea, Beatriz. Salud, querida, salud. Gracias por estar en Casavieja. Gracias a vos. Te Marilyn, esperamos siempre. Y la casa se llena hermosa. De alegría cuando vienen visitas, como en este caso vos. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo vamos? Y aquí llegamos a De Puño y Letra, en Casavieja. Una noche, un momento muy italiano de comienzo a fin, y por eso te traigo ahora algunas palabras de a quien se consideró el padre de la lengua italiana, Dante Alighieri, este poeta, este político, este interesante artista que anduvo allá por 1265 naciendo y dejó este mundo en 1321. Él nace en Florencia, luego es exiliado de allí por razones políticas y, bueno, autor de La Divina Comedia, esa obra magistral, épica, que habla de su viaje por el paraíso, el purgatorio, el infierno, y me parecía bueno traerlo en un momento tan italiano de Casavieja, junto a algunos de sus, yo no diría párrafos, prácticamente son pensamientos, ¿no? De este escritor, de este poeta que sigue maravillando al mundo con su obra. Y por eso les quiero dar algunas citas breves en español
eh, tomadas de las traducciones, por supuesto, de la Divina Comedia. En una de sus cantos, Infierno, dice: abandonad toda esperanza los que entráis. Hoy, decía Beatriz, pintaría de verde el país color esperanza. Bueno, según Dante Alighieri, los que entran al infierno, primero que dejen afuera toda esperanza. También dice en Infierno, en otro de los cantos: no hay mayor dolor que recordar los tiempos felices en la desgracia. También en Infierno dice: no fuisteis hechos para vivir como brutos, sino para seguir la virtud y el conocimiento. Grandes pensamientos, ¿no? Instalados aquí para la eternidad por Dante Alighieri. Seguimos en el infierno y allí nos dice: y de allí salimos para volver a ver las estrellas. Ya en el paraíso, Dante escribe en un canto: el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Otra cara, ¿no?, de la moneda. Y también dice, pero en infierno: el amor que a ningún amado perdona amar. El amor que a ningún amado perdona amar. Y también en infierno dice: el amor prende pronto en el corazón noble. Es para repetirlo, ¿no? Volver atrás el video y escucharlos lentamente, pensarlos. Este último, el amor, prende pronto en el corazón noble. Bueno, algunas de las frases de Dante Alighieri, de sus frases en los cantos que contiene la Divina Comedia, y sin duda palabras que quedaron para la eternidad y que hoy compartimos en Casa Vieja. Bueno, algo te trajimos de nuevo junto con nuestra visita, momentos para escuchar, para compartir. No dejes de poner un me gusta si así fue, no dejes de suscribirte al canal, el canal de YouTube Marilyn Julier, porque así te llegan las notificaciones y te vamos contando todo lo nuevo, porque en el canal pronto van a pasar más cosas. Así que, bueno, se está por cerrar la puerta. Que descanses y que disfrutes. Nos vemos pronto, aquí en Casa Vieja.